El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, echadle fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Meditemos juntos esta parábola del Señor, la parábola de los talentos. Un talento era una moneda. En la época de Jesús se usaban los talentos y el Señor nos habla en esta parábola de aquella persona que tenía empleados y reparte talentos a cada uno de sus empleados porque se va a ir de viaje. Y reparte 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. Y al regresar pide cuentas. Y todos sabemos qué pasó con aquel que no negoció el talento que había recibido. Fue echado. ¿Cómo aplicar esta parábola a nuestra vida cristiana? Todos hemos recibido de Dios dones. Todos tenemos dones.
Y vamos a responderle a Dios por los dones que Él nos ha regalado. Y todos nosotros, los miembros de la Iglesia Católica, tenemos un don muy valioso, el don de la fe. Y vamos a responderle a Dios lo que hemos hecho con nuestra fe. Todos, el día de nuestro bautismo, hemos recibido el don de la fe. Sabemos que hay 3 virtudes que Dios nos ha regalado el día de nuestro bautismo. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y la caridad. Y la base de todo es la fe. ¿Qué estoy haciendo con mi fe? No podemos guardar la fe, esconder la fe. La fe no es como un sombrero que uno se pone y se quita. La fe tiene que marcar nuestra vida. Y la fe hay que practicarla y transmitirla. Repito, la fe hay que practicarla y transmitirla. Cuando nosotros hacemos apostolado, cuando evangelizamos, estamos multiplicando el talento que Dios nos ha regalado el día de nuestro bautismo y que se llama la fe. Cuando en la casa los padres de familia transmiten su fe, están multiplicando ese don, la fe. La fe es contagiosa. Hoy recordamos a San Ramón Nonnato. Murió el año 1240. Era de la Orden de la Merced, de los mercedarios. ¿Y por qué Nonnato? Porque cuando su mamá iba a dar a luz, murió y lo sacaron a él del cadáver de su madre. Por eso Nonnato. Parece que no nacía. Es el patrono de las parturientas, de las obstetras. Pero sobre todo quisiera fijarme en un detalle de la vida de San Ramón Nonnato. Siempre estaba evangelizando. Y el carisma de la Orden de la Merced era canjearse por aquellos cristianos que habían sido tomados como esclavos por los musulmanes. Los mercedarios se canjeaban. Iban a los lugares donde había entrado el Islam y ellos se canjeaban por aquellos cristianos que estaban esclavizados por los musulmanes. San Ramón Nonnato fue a evangelizar la zona de Argelia, hablaba de Jesús y tanto hablaba de Jesús que los musulmanes lo torturaron y perforaron sus labios para ponerle una especie de candado, para que no hablara tanto de Jesús. Pero él seguía evangelizando. Hermanos, cuando evangelizamos, estamos reproduciendo ese don que Dios nos ha dado y que es el don de la fe. Hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. La fe es un regalo que Dios nos ha dado. Cuando yo era niño, hace muchísimos años atrás, aprendí el catecismo de memoria. Lo que se aprende de niño de memoria, uno nunca lo olvida. Y una pregunta era, ¿por qué eres católico? Respuesta de memoria, por gracia de Dios. ¿Por qué somos católicos? Por gracia de Dios. Es un regalo, la fe católica es un regalo, no desperdiciemos ese regalo, hay que transmitir nuestra fe católica. No somos superiores a los demás. Hoy San Pablo nos ha dicho, el que se gloríe en el Señor. La fe es un don de Dios. Somos católicos por gracia de Dios, no por ser mejores que los demás. Pero no desperdiciemos el don de la fe. Practiquemos nuestra fe y transmitamos nuestra fe. Que la Virgen Santísima nos ayude a todos para que, como lo hizo San Ramón Nonnato, no nos cansemos de transmitir
ese tesoro, ese talento que hemos recibido, que es la fe católica. Que así sea.